Hola, quiero contarte una bella historia, una preciosa historia de transformación. La Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, habla que Jesús emprendió un viaje con sus discípulos en un barco. Ellos no sabían qué era lo que pretendía Jesús, pero mientras hacían este viaje se levantó una tremenda tormenta. Pasando finalmente este viaje tormentoso, llegaron hasta un lugar llamado Gadara. Y en ese lugar dice la Biblia que se presentó una situación muy particular. Dice: al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este era un hombre que, por las diferentes cosas que había vivido, el único lugar donde pudo llegar a vivir era en los sepulcros. Era una persona que se había convertido en un problema social. Era un dolor de cabeza realmente para sus amigos, para su familia, para todas las personas. ¿Qué tan difícil llegó a ser la vida de este hombre que el único lugar donde pudo estar, podríamos decirlo, viviendo, eran los sepulcros? ¡Qué triste! Y cuando Jesús llegó a ese lugar se encontró con este hombre, y Jesús entonces sanó a este hombre. Todo lo que estaba oprimiéndolo, todos los demonios que estaban oprimiéndolo, que lo tenían allí. Porque una de las cosas que sucede en la vida de las personas es que a veces son atormentados por cosas y situaciones que no entienden, no saben por qué permanentemente los están golpeando. Pero Jesús tenía la solución, y Jesús echó fuera los demonios que atormentaban a este hombre. Y escucha bien, dice: y los que apacentaban los cerdos, los habitantes de aquel lugar de Gadara, cuando vieron que lo que había acontecido, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó a Jesús que se fuera de sus contornos. Y dice la Biblia que Jesús entonces se fue a aquel lugar. Qué tremendo que Jesús hizo un tremendo viaje desde un lugar donde expuso, podríamos decirlo, la vida de sus discípulos. Se enfrentó a una tormenta para llegar a un lugar y encontrar a un individuo que estaba solo, desnudo, con hambre, sintiendo frío, y tal vez preguntándose por qué la vida era tan injusta con él, que lo había llevado hasta ese lugar donde todos habían perdido hasta la memoria de quién era. Pero creo que este hombre, en lo más profundo de su corazón, en algún momento levantó su voz para decir: Dios, si tú existes, muéstrame que existes. Y esas palabras llegaron hasta donde estaba Jesús, y no importó cuál fuera el costo para llegar hasta ese lugar. No importó que la única persona que lo recibiera fuera este hombre, porque todos los demás quisieron que Jesús se fuera de ese lugar. Todo ese viaje fue hecho solo por una persona. Porque cuando Jesús te ve a ti y me ve a mí, no nos ve dentro de una gran multitud. Nos mira como personas particulares e independientes. Y sabe lo que sentimos, sabe lo que sufrimos, sabe lo que anhelamos, y sabe cada una de las cosas que nosotros estamos experimentando y nos causan dolor. Pero lo mejor de todo esto es que no solo Él sabe lo que nosotros estamos viviendo, sino que tiene la solución para transformarnos. Y aquí en este pasaje muestra que este hombre fue encontrado por todos los vecinos de aquel lugar, en su juicio cabal, sentado y vestido. Un hombre transformado, porque Jesús tuvo la misericordia para trasladarse desde el lugar donde estaba hasta ese lugar, porque una sola persona para Él es importante. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que este mensaje probablemente fue hecho
únicamente para ti, porque tú eres importante para Jesús y Él quiere transformar tu vida. ¿Cómo hacer entonces para que Él comience este proceso? Voy a guiarte en una corta oración. Puedes decir conmigo lo siguiente: amado Señor Jesucristo, quiero invitarte a ser parte de mi vida y que perdones todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me des el milagro del nuevo nacimiento. Y así como transformaste a este hombre que lo había perdido todo, transfórmame también a mí. En el nombre de Jesús. Amén.